Si analizamos las propiedades de las soluciones químicas, podemos distinguir dos grandes tipos. Las propiedades constitutivas, que dependen de la naturaleza química del soluto que está presente, así como también de su concentración, y las propiedades coligativas, que dependen solo de la concentración de partículas de soluto que tengamos presentes. Esas propiedades coligativas son modificaciones que sufren alguna de las propiedades de la sustancia pura luego de que se convierta en solvente de una solución. Entre ellas tenemos el descenso de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición y el descenso del punto de fusión, todo eso respecto de la sustancia pura, y por último la aparición de lo que se conoce como presión osmótica. Como decíamos al principio, esas propiedades coligativas dependen solo de la concentración de partículas de soluto disueltas y no de su naturaleza. No importa si las partículas son grandes, si son pequeñas, si tienen carga, si no tienen carga, solamente depende de la concentración de esas partículas. Ahora bien, ¿cómo expresamos la concentración de partículas de soluto en una solución? Lo hacemos a través de la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es ni más ni menos que el número de moles de partículas de soluto que tendríamos por litro de solución. Es decir, una solución que es 1 osmolar tiene un mol de partículas de soluto por litro de solución. Del mismo modo que habíamos definido en algún momento cuando estudiamos química lo que es molaridad como el número de moles de moléculas de soluto por litro de solución, ahora definimos osmolaridad como el número de moles de partículas de soluto que tenemos por litro de solución. ¿Cómo se calcula la osmolaridad de una solución? Lo primero que tenemos que averiguar es cuántas partículas generan cada una de las sustancias cuando están en solución. Por ejemplo, la glucosa genera una partícula. El cloruro de sodio se disocia dando iones sodio y iones cloruro. Genera entonces dos partículas. El cloruro de calcio va a generar un catión calcio y dos aniones cloruro, de modo tal que va a generar tres partículas, al igual que lo va a hacer el sulfato de potasio. Este número de partículas que se generan por disociación de una molécula en solución es lo que se conoce como factor I de Van Hoff, de modo tal que el factor I de Van Hoff para la glucosa es 1, para el cloruro de sodio es 2 y para el cloruro de calcio y el sulfato de potasio es 3. Ahora sí calculemos la osmolaridad, o sea, el número de moles de partículas de soluto por litro de solución. Supongamos que tenemos una solución de cloruro de sodio 1 molar. Eso significa que tenemos un mol de cloruro de sodio por litro de solución, que se va a disociar dándome un mol de sodio por litro y un mol de cloruro por litro, de modo tal que el número de moles de partículas por litro de solución es de 2 y por lo tanto la solución es 2 osmolar. Si tenemos glucosa 2 molar, tenemos 2 moles de glucosa por litro. La glucosa no se disocia, de modo tal que por cada molécula de glucosa tendremos una partícula, con lo cual la concentración de partículas va a ser de 2 moles por litro y entonces la solución también va a ser 2 osmolar. Como podemos ver, la osmolaridad siempre va a resultar de multiplicar a la molaridad por el factor I de Van Hoff. Dos soluciones que tienen la misma osmolaridad se dice que son isoosmolares. Bien, teniendo presente entonces que las propiedades coligativas dependen de la osmolaridad y habiendo visto cómo calcular esa osmolaridad, vamos a empezar a analizar cada una de esas distintas propiedades coligativas. Vamos a empezar con la disminución de la presión de vapor. Para ello, empecemos diciendo o comprendiendo qué es la presión de vapor. Cuando nosotros colocamos un líquido en un recipiente y lo tapamos, las moléculas de la superficie del líquido van a empezar a pasar al estado de vapor. También va a empezar a ocurrir el proceso inverso, o sea, algunas de las moléculas que están en el estado de vapor se van a condensar y van a volver al estado líquido. Hasta que va a llegar un momento en el que vamos a alcanzar un equilibrio en el cual la misma cantidad de moléculas que pasan del estado líquido al estado de vapor
son las que vuelven del estado de vapor al estado líquido, de modo tal que esta concentración permanece constante. La presión que ejercen estas moléculas en estado de vapor sobre la superficie, sobre las paredes del recipiente es lo que conocemos como presión de vapor. ¿Qué sucede cuando nosotros colocamos un soluto y generamos una solución? En ese caso, las partículas de soluto están rodeadas por moléculas de solvente, de modo tal que esas moléculas de solvente tienen menor energía cinética y por lo tanto menos tendencia a pasar al estado de vapor, con lo cual la concentración de moléculas en el estado de vapor disminuye y por lo tanto también disminuye la presión de vapor. Claramente, la disminución de la presión de vapor está relacionada con la osmolaridad que presente esa solución. Cuanto mayor sea la osmolaridad, menor va a ser la cantidad de moléculas que tengamos de solvente en el estado de vapor y por lo tanto menor será su presión de vapor. Esta disminución de la presión de vapor va a ser la que va a determinar otras dos propiedades coligativas: un aumento del punto de ebullición y una disminución del punto de congelación, teniendo presente que el punto de ebullición es la temperatura a la cual pasan del estado líquido al estado vapor las moléculas que tenemos en el seno del líquido, y eso se logra cuando la presión de vapor equipara a la presión atmosférica. Mientras que el punto de congelación es la temperatura a la cual la presión de vapor del sólido y del líquido se equiparan. Para comprender lo que acabamos de decir, vamos a utilizar esto que se conoce como un diagrama de fases, donde se grafica la presión de vapor en función de la temperatura. Acá podemos ver cómo a medida que aumenta la temperatura va a ir naturalmente aumentando la presión de vapor del líquido, porque van a ser cada vez mayor el número de moléculas de la superficie del líquido que van a poder pasar al estado de vapor por aumento de su energía cinética, hasta que la presión de vapor alcanza a la presión atmosférica. A esa temperatura lo que va a suceder es que van a poder pasar al estado de vapor las moléculas del seno del líquido y estaríamos entonces en lo que se conoce como el punto de ebullición de ese líquido. ¿Qué sucede cuando tenemos una solución? Dijimos que hay una disminución de la presión de vapor. Claramente esa disminución de la presión de vapor va a determinar que la temperatura necesaria para que la presión de vapor alcance a la presión atmosférica sea mayor y por eso lo que evidenciamos es un aumento del punto de ebullición del líquido. ¿Qué sucede con el punto de fusión? Dijimos que era la temperatura a la cual se igualaban la presión de vapor del sólido y del líquido. Claramente, cuando tenemos una disminución de la presión de vapor, eso hace que disminuya el punto de fusión. La última de las propiedades coligativas que vamos a analizar es la presión osmótica, y diría yo que es la propiedad coligativa de mayor trascendencia desde el punto de vista biológico-fisiológico. Para poder comprender lo que es la presión osmótica, primero debemos asegurarnos conocer el significado de diversos términos. Por ejemplo, ¿qué es ósmosis? El fenómeno de ósmosis es un tipo particular de difusión a través de membrana. Se dice que es el flujo neto de solvente desde la solución más diluida hacia la más concentrada a través de una membrana semipermeable, o sea, una difusión del solvente. ¿Pero qué es difusión? Difusión es el movimiento de moléculas o iones a favor de un gradiente de concentración, o sea, desde una zona donde están más concentradas hacia donde están más diluidas. ¿Y qué es una membrana semipermeable? Para comprender eso, analicemos cómo se clasifican las membranas según su permeabilidad. Decimos que una membrana es permeable cuando permite el paso tanto de soluto como de solvente. Una membrana es impermeable cuando no permite el paso ni del soluto ni del solvente. Y finalmente decimos que una membrana es semipermeable cuando permite el paso de solvente, pero no de soluto. Analicemos qué sucede en estas dos situaciones. Tenemos un dispositivo, un tubo separado en dos compartimientos por una membrana.
En uno de los compartimentos ponemos una solución de azúcar diluida y en el otro ponemos una solución del mismo azúcar pero concentrada. Y los compartimentos están separados por una membrana que es permeable, vale decir que permite el paso de soluto y de solvente. ¿Qué sucede? El sistema va a tender al equilibrio, van a tender a igualarse las concentraciones de ambas soluciones. Y en este caso, como la membrana permite el paso de soluto, rápidamente el movimiento de unas pocas moléculas de soluto va a equilibrar las concentraciones en ambos compartimentos sin que se registre un cambio de volumen. ¿Qué sucede en esta otra situación? En la que la membrana que separa los compartimentos no es permeable, sino que es semipermeable. Vale decir que no permite el paso de soluto, sino que solo permite el paso de solvente. En este caso, el sistema también va a tratar de equilibrarse, pero como el soluto no puede difundir, lo que va a difundir es el solvente. ¿Desde dónde? Desde la solución más diluida hacia la más concentrada. Eso va a determinar un cambio de volumen, un incremento de volumen en el compartimento en el que la solución estaba más concentrada. Esto es lo que nosotros llamamos un fenómeno de ósmosis. Es un flujo neto de solvente desde la solución más diluida hacia la más concentrada a través de una membrana semipermeable. Bien, ahora sí, en principio estaríamos en condiciones de comprender lo que es la presión osmótica. Volvamos a nuestro dispositivo de dos compartimientos separados por una membrana semipermeable. En uno de los compartimientos ponemos agua pura y en el otro ponemos una solución, en este caso una solución de glucosa. ¿Qué va a suceder? El sistema va a tender a equilibrar las concentraciones de modo tal que va a producirse un flujo neto de agua desde el agua pura hacia la solución de glucosa, tratando de equilibrar las concentraciones. O sea, se va a producir un fenómeno de ósmosis. A menos que sobre la solución ejerzamos una presión que contrarreste que se oponga al fenómeno de ósmosis. La presión que hay que ejercer sobre la solución para evitar el flujo neto de agua desde el agua pura hacia la solución es lo que se conoce como presión osmótica. Intuitivamente podemos darnos cuenta que esa presión osmótica va a depender de la concentración de la solución. Pero fue el químico holandés Joseph van Hoff quien estableció por primera vez la relación matemática que existe entre la presión osmótica y la concentración de partículas de una solución, es decir, con su osmolaridad. Tomó como base la ecuación de los gases ideales y dijo, la presión osmótica por el volumen es igual a el número de moles de partículas de soluto por R, que es la constante general de los gases, por la temperatura absoluta. Reordenando los términos de esta ecuación podemos darnos cuenta que la presión osmótica es igual al número de partículas de soluto sobre el volumen en litros. Esto no es ni más ni menos que la osmolaridad por R por T. Y recordemos que habíamos dicho que la osmolaridad era igual al factor I de Van Hoff por la molaridad. Dos soluciones que tienen la misma presión osmótica se dice que son isotónicas. Si tenemos una solución que tiene más de un soluto, en este caso dos solutos, la presión osmótica va a ser igual a la suma de las osmolaridades de los solutos presentes. Si tenemos n solutos, la presión osmótica va a ser igual a la sumatoria de las osmolaridades por R por T. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en condiciones de temperatura constante, la presión osmótica va a depender exclusivamente de la sumatoria de las osmolaridades de los solutos presentes en nuestra solución. Vamos a iniciar aquí nuestra sección comparando soluciones. Tenemos el mismo dispositivo de siempre, dos compartimentos separados por una membrana semipermeable. Quiere decir que no es permeable a ninguno de los solutos presentes, pero sí es permeable al solvente. En el compartimento A tenemos una solución de cloruro de sodio 3 molar y en el compartimento B tenemos una solución de sacarosa 6 molar. ¿Cómo es la solución A respecto de la solución B? La osmolaridad de la solución A es 6 osmolar.
¿Por qué? Porque el cloruro de sodio se disocia dando dos partículas, cationes sodio y ion cloruro. Vale decir que el factor I de Van Hoff es 2. Por lo tanto, la osmolaridad es el factor I por la molaridad 6 osmolar. En el caso de la sacarosa, la osmolaridad es 6 osmolar. ¿Por qué? Porque la sacarosa no se disocia, vale decir que el factor I de Van Hoff es 1, entonces I por la molaridad me va a dar la osmolaridad que en este caso es 6. Ambas soluciones tienen la misma osmolaridad, por eso decimos que son isoosmolares. La presión osmótica de la solución A y la presión osmótica de la solución B dependen de su osmolaridad, de modo tal que como ambas tienen la misma osmolaridad van a tener la misma presión osmótica. Por eso decimos que la solución A y la solución B son isotónicas, tienen la misma presión osmótica. Entonces, ¿va a haber flujo neto de agua? La respuesta es no, porque la situación está equilibrada. Por lo tanto, no va a haber ósmosis y no va a haber cambio de volúmenes en ninguno de los dos compartimientos. ¿Qué sucede si ahora en el compartimento A seguimos con la solución de cloruro de sodio 3 molar, pero en el compartimento B ponemos una solución de sacarosa ahora 3 molar? La osmolaridad de la solución A es 6 osmolar. La osmolaridad de la solución B es 3 osmolar. Por eso decimos que la solución A es hiperosmolar respecto de la solución B. Hiper es mayor, tiene una osmolaridad mayor que la solución B. La presión osmótica de la solución A va a ser mayor que la presión osmótica de la solución B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de la osmolaridad. Entonces decimos que la solución A es hipertónica respecto de la solución B. Tiene una mayor presión osmótica. Hiper, recordemos, mayor. ¿Va a existir flujo neto de agua? La respuesta es sí. ¿Desde dónde hacia dónde? Desde la solución más diluida hacia la solución más concentrada. Más diluida y más concentrada respecto de la osmolaridad, por supuesto. Entonces va a haber ósmosis desde el compartimento B hacia el compartimento A. Va a aumentar el volumen en el compartimento A. Bueno, finalmente vamos con esta última de las situaciones. En el compartimento A ponemos una solución de cloruro de sodio 1,5 molar y en el compartimento B una solución de sacarosa 6 molar. La osmolaridad de la solución A es 3 osmolar, la osmolaridad de la solución B es 6 osmolar. Vemos que entonces la osmolaridad de la solución A es menor que la de la solución B, por eso decimos que la solución A es hipoosmolar respecto de la B. El prefijo hipo indica siempre menor. ¿Qué sucede con la presión osmótica? La presión osmótica de la solución A va a ser menor que la presión osmótica de la solución B, porque la presión osmótica de estas soluciones depende de su osmolaridad. Entonces decimos que la solución A es hipotónica respecto de la solución B. ¿Por qué? Porque tiene una presión osmótica que es menor que la de la solución B. ¿Va a existir flujo neto de agua? La respuesta en este caso también es sí. ¿Desde dónde hacia dónde? Desde la solución que tiene una menor osmolaridad hacia la que tiene mayor osmolaridad. Va a existir ósmosis entonces desde el compartimento A hacia el compartimento B y en este caso va a aumentar el volumen del compartimento B. Apliquemos todos estos conceptos que vinimos trabajando a un sistema más biológico. Tomemos, por ejemplo, glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos en su interior presentan una osmolaridad de 320 miliosmolar. Recordar, prefijo mili siempre significa 10 a la menos 3. Eso significa que esto es equivalente a 0,320 osmolar. La membrana de ese glóbulo rojo es impermeable al sodio y al cloruro, pero es permeable al agua, vale decir que es semipermeable. ¿Qué sucederá cuando pongamos estos glóbulos rojos en distintas soluciones de cloruro de sodio? En un primer caso, en una solución de cloruro de sodio 160 milimolar. Vale decir que esta solución tiene una osmolaridad de 320 miliosmolar porque el factor I de Van Hoff para el cloruro de sodio es 2. En consecuencia, la osmolaridad de la solución es igual a la osmolaridad del interior de mi glóbulo rojo, de modo tal que las soluciones son isoosmolares. Y por lo tanto, como la membrana es semipermeable, van a tener la misma presión osmótica.
por lo tanto son isotónicas. No va a haber flujo neto de agua, no va a haber ósmosis y el volumen de la célula va a estar preservado. ¿Qué sucede si lo ponemos en una solución de cloruro de sodio, pero ahora 320 milimolar? En este caso la solución va a ser, su osmolaridad va a ser 640 miliosmolar, vale decir que la solución es hiperosmolar respecto del interior del glóbulo rojo, tiene una presión osmótica mayor que la del glóbulo rojo y va a haber ósmosis. ¿Desde dónde hacia dónde? Desde el interior del glóbulo rojo hacia la solución. Se dice que las células secrenan, su volumen disminuye, secrenan. ¿Por qué? Porque la solución es hipertónica respecto del interior del glóbulo rojo. Y por último, ¿qué sucede si las ponemos a nuestros glóbulos rojos en una solución de cloruro de sodio 50 milimolar? Eso es 100 miliosmolar. La solución es hipoosmolar respecto del interior del glóbulo rojo, por lo tanto es hipotónica respecto del glóbulo rojo. ¿Y va a existir ósmosis? Sí. ¿Desde dónde hacia dónde? Desde la solución más diluida hacia la más concentrada, o sea, desde la solución hacia el interior del glóbulo rojo, el volumen de la célula va a aumentar y si aumenta demasiado puede llegar a lisarse. Hasta aquí vinimos viendo que siempre que una solución es isosmolar, es isotónica, porque si es isomolar tiene la misma osmolaridad y si es isotónica tiene la misma presión osmótica y la presión osmótica depende de la osmolaridad. Si es hipoosmolar es hipotónica, si es hiperosmolar es hipertónica. Eso válido para membranas semipermeables, es decir que son completamente impermeables a todos los solutos y permeables al agua. Pero ¿cómo se modifica la presión osmótica de una solución cuando la membrana es permeable a alguno de los solutos? Es decir, que no es semipermeable, es selectivamente permeable, que es en realidad la situación que se describe para una membrana plasmática, por ejemplo. Vamos a ver que la presión osmótica experimental, es decir, la que uno mide, si la membrana no es semipermeable, es menor que la presión osmótica teórica, la que calculamos por la ecuación de Van Hoff. Imaginemos esta situación. Nuestro dispositivo de siempre, agua pura en uno de los compartimentos, en el otro de los compartimentos una solución que contiene dos solutos, un soluto 1 y un soluto 2. La membrana que separa a ambos compartimentos es una membrana que es permeable al soluto 1 y al soluto 2. La presión osmótica teórica, calculada por la ecuación de Van Hoff, sería la suma de las osmolaridades de los solutos por el reporteo. Vale decir que la presión osmótica teórica depende de la osmolaridad. Pero nuestra membrana es permeable a los solutos 1 y 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Los solutos van a difundir desde la solución más concentrada hacia la más diluida, van a equilibrar sus concentraciones y no vamos a ver cambios de volumen, de modo tal que la presión osmótica experimental va a ser cero, no va a haber que aplicar ningún tipo de presión sobre la solución para evitar el fenómeno de ósmosis. Ninguno de nuestros solutos es osmóticamente activo. Veamos esta nueva situación en la cual tenemos el mismo dispositivo que en el anterior, nada más que lo que hemos cambiado es la membrana que separa a ambos compartimientos. En este caso la membrana es impermeable al soluto 1, pero es permeable al soluto 2. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El soluto 2 va a difundir, va a equilibrar sus concentraciones por difusión de soluto, de modo tal que el fenómeno de ósmosis se va a ver forzado exclusivamente por aquellos solutos que no pudieron atravesar la membrana que separa los compartimentos, en este caso el soluto 1. De modo tal que la presión osmótica experimental va a venir dada solamente por la osmolaridad del soluto 1. Y nuevamente la presión osmótica experimental va a ser menor que la teórica, porque la teórica contemplaba a los dos solutos. Solamente el soluto 1 es osmóticamente activo, es decir, es el único que va a condicionar el fenómeno de ósmosis. Vale decir entonces que si hay permeabilidad al soluto, la presión osmótica experimental siempre va a ser menor a la presión osmótica teórica, la que calcularíamos pensando en una membrana semipermeable.
A la presión osmótica experimental solo me van a contribuir los solutos que no atraviesen la membrana, o sea, aquellos que son osmóticamente activos. Para corregir esta desviación se utiliza un coeficiente sigma, denominado coeficiente de reflexión. ¿Qué indica ese coeficiente de reflexión? La fracción de las moléculas de soluto que chocan contra nuestra membrana, no la atraviesan, sino que se reflejan. Vale decir que si la membrana es impermeable al soluto, todas las moléculas de soluto que impacten contra la membrana se reflejan. Entonces, sigma va a valer 1. Todas las que chocan se reflejan. Si la membrana es totalmente permeable al soluto, entonces la reflexión es nula. Todas las que chocan pasan. Quiere decir que sigma va a valer 0 para las partículas que no son osmóticamente activas. Puede ocurrir que la membrana sea parcialmente permeable al soluto, vale decir que la reflexión es parcial. Y en ese caso sigma va a tener un valor que va a estar entre 0 y 1. Y eso me va a indicar el porcentaje de partículas que son osmóticamente activas. Multiplicando la osmolaridad por ese coeficiente de reflexión vamos a obtener la concentración de partículas osmóticamente activas, o sea, la concentración de esas partículas que efectivamente me van a contribuir a la presión osmótica experimental. Vale decir que en este nuevo escenario de membranas que no son semipermeables, la presión osmótica experimental, la que vamos a medir, va a ser igual a la concentración de partículas osmóticamente activas, que viene dada por la sumatoria de sigma por las concentraciones osmolares, por R por T. Sigma por las concentraciones osmolares es lo que nosotros consideramos la osmolaridad efectiva, o sea, la concentración de esas partículas que son osmóticamente activas, las que van a condicionar el fenómeno osmótico. En resumen, la presión osmótica en esta nueva situación depende de la concentración de partículas, al igual que dependía antes, pero ahora también depende de la permeabilidad de la membrana. Volvamos entonces a los ejemplos que habíamos empezado a plantear para los cálculos de presión osmótica experimental. En este caso, si tenemos dos solutos, la presión osmótica experimental va a ser el coeficiente de reflexión del soluto 1 por la osmolaridad del soluto 1 más el coeficiente de reflexión del soluto 2 por la osmolaridad del soluto 2 por R por T. Ahora, ¿qué valor tendrán estos coeficientes de reflexión en cada caso? Ese coeficiente de reflexión claramente va a depender de la membrana que esté separando a mis compartimientos. En el primer caso, que tengo una membrana que es impermeable a los solutos 1 y 2. Sigma 1 vale 1, sigma 2 vale 1, y en ese caso la presión osmótica experimental va a ser igual a la presión osmótica teórica, porque la membrana es semipermeable. ¿Qué sucede en este segundo caso? La membrana es permeable a los solutos 1 y 2. En este caso, sigma 1 vale 0, sigma 2 vale 0, de modo tal que la osmolaridad efectiva es 0 y la presión osmótica experimental es 0. En esta última situación es impermeable al soluto 1, permeable al soluto 2. Quiere decir que sigma 1 vale 1, sigma 2 vale 0, de modo tal que este término se anula y a la presión osmótica experimental solamente me va a contribuir el soluto que es osmóticamente activo, o sea, el que no atraviesa la membrana, y en este caso es el soluto 1. La presión osmótica experimental claramente depende de la osmolaridad y de la permeabilidad de la membrana. La permeabilidad viene determinada y entra en juego a través de nuestro coeficiente sigma. Volvamos ahora entonces a nuestra sección comparando soluciones, aplicando el nuevo concepto adquirido. Tenemos un dispositivo con dos compartimentos separados por una membrana. En el compartimento A ponemos una solución de cloruro de sodio 1 molar y sacarosa 3 molar. Y en el compartimento B ponemos una solución de cloruro de sodio 2 molar y glucosa 1 molar. En este ejemplo, la membrana que separa los compartimentos es la membrana X, que es impermeable a todos los solutos y permeable al agua, es decir, es semipermeable. ¿Qué significa esto, que sea impermeable a todos los solutos? Que el sigma para todos los solutos presentes es 1.
Entonces, la presión osmótica va a depender exclusivamente de la osmolaridad. ¿Cuál es la osmolaridad que tiene la solución que está en el compartimento A? 5 osmolar. ¿Por qué? 2 factor I de Van Hoff para el cloruro de sodio por 1 molar, que es la concentración de cloruro de sodio, más 1 factor de Van Hoff para la sacarosa por 3, la suma de ellos 5 osmolar. ¿Cuál es la osmolaridad de la solución que está en el compartimento B? También 5 osmolar. ¿Por qué? 2 factor de Van Hoff para el cloruro de sodio por 2 molar, que es su concentración, más 1 factor de Van Hoff de la glucosa por 1 molar, sumamos 5 osmolar. Vale decir que la solución A respecto de la B es isoosmolar. Como la membrana es semipermeable, el sigma para todos los solutos es 1, de modo tal que la osmolaridad efectiva es igual a la osmolaridad. Todos los solutos son osmóticamente activos, entonces en este caso la presión osmótica de A va a ser igual a la presión osmótica de B y entonces la solución va a ser isotónica. No va a existir flujo neto de agua, no va a existir ósmosis. En este caso tenemos las mismas soluciones que teníamos en el ejemplo anterior. Cloruro de sodio 1 molar, sacarosa 3 molar, cloruro de sodio 2 molar, glucosa 1 molar. Lo que hemos cambiado aquí es la membrana que separa la solución A de la solución B. Esta membrana es permeable a la glucosa e impermeable al resto, permeable al agua. ¿Qué significa? Permeable a la glucosa quiere decir que el sigma, el coeficiente de reflexión, es 0. Todas las moléculas que impactan sobre la membrana difunden. Vale decir que la glucosa no va a ser osmóticamente activa. El cloruro de sodio es impermeable, así que el sigma para el cloruro de sodio es 1. Y es impermeable la sacarosa, así que también sigma es 1. La presión osmótica en este caso va a ser igual a la sumatoria de sigma por las concentraciones osmolares por R por T. Las osmolaridades habíamos hecho el cálculo en que eran 5 y 5, son isoosmolares. Pero ¿cuál es la osmolaridad efectiva? Es decir, la concentración de las partículas que son osmóticamente activas. En el caso de la solución A, tanto el cloruro de sodio como la sacarosa son osmóticamente activas porque tienen un sigma de 1. De modo tal que la osmolaridad efectiva es igual a la osmolaridad que teníamos calculada. En el caso de la solución B, la membrana es permeable a la glucosa, de modo tal que el sigma para la glucosa es 0 y entonces deja de contribuir a la osmolaridad efectiva. Y en este caso, la osmolaridad efectiva es la que proporcione la solución de cloruro la parte de solución de cloruro de sodio, es decir, 4 osmolar. Entonces, la presión osmótica que nosotros vamos a medir, la real, va a depender de esta osmolaridad efectiva, de estas partículas osmóticamente activas. Entonces, la presión osmótica de la solución A va a ser mayor que la presión osmótica de la solución B. La solución A va a ser hipertónica respecto de la B. ¿Va a haber ósmosis? Claro que sí, va a haber ósmosis. ¿Desde dónde hacia dónde? Desde la solución más diluida, y ahora consideramos la osmolaridad efectiva, desde la solución más diluida hacia la más concentrada. Ahí va a haber un flujo desde la solución B hacia la solución A. Practiquemos un poco más con otro ejemplo. Compartimento 1, solución A, cloruro de sodio 2 molar, sacarosa 3 molar. Solución B, cloruro de sodio 2 molar, membrana Z, permeable a la sacarosa e impermeable al resto. Significa que el sigma para la sacarosa es 0 y el sigma para el cloruro de sodio es 1. La osmolaridad, 7 osmolar, 2 por 2 molar, más 1 por 3 molar, correspondiente a nuestra solución A, 7 osmolar. Solución B, una solución de cloruro de sodio 2 molar, vale decir que es 4 osmolar. La solución A es hiperosmolar respecto de la solución B. ¿Qué pasa con la osmolaridad efectiva? La membrana es permeable a la sacarosa, de modo tal que la sacarosa deja de contribuir a la osmolaridad.
Por lo tanto, la osmolaridad solo va a depender de la concentración de las partículas de sodio y cloruro que se generen por disociación del cloruro de sodio. En este caso, 4 osmolar. En la solución B, las partículas que son impermeables, la membrana es impermeable a esas partículas, entonces la osmolaridad sigue siendo 4 osmolar. Vale decir que la osmolaridad efectiva es la misma, por lo tanto las presiones osmóticas experimentales van a ser iguales y las soluciones van a resultar isotónicas. ¿Va a haber flujo neto de agua? La respuesta es no, porque las partículas osmóticamente activas tienen igual concentración de un lado que del otro, así que no va a haber ósmosis. En el último de los ejemplos de este tipo, vamos a trabajar con una membrana que es parcialmente permeable. Tenemos una solución A que contiene cloruro de sodio 1 molar, sacarosa 3 molar, y una solución B que tiene cloruro de sodio 2 molar, glucosa 1 molar. Nuestra membrana es parcialmente permeable a la sacarosa y a la glucosa, impermeable al cloruro de sodio, permeable al agua. El sigma para la sacarosa es 0,2, quiere decir que de cada 10 partículas que colisionan contra la membrana solo se reflejan 2 y 8 pasan, y el sigma para la glucosa, el coeficiente de reflexión para la glucosa es 0,6, vale decir que de cada 10 moléculas de glucosa que impacten sobre la membrana se reflejarán 6, 4 pasarán. El sigma para el sodio y el cloruro es 1. Entonces, ¿cuál es la osmolaridad que tenemos en la solución A? 5 osmolar, 2 por 1, 1 por 3, 5. En la solución B, 2 por 2, correspondiente al cloruro de sodio, más 1 por 1, correspondiente a la glucosa, 5 osmolar. Las soluciones son isoosmolares, tienen la misma osmolaridad. Pero, ¿qué sucede con la osmolaridad efectiva? El sigma para el sodio es 1, así que 1 por 2 osmolar, que es lo que correspondía al sodio, más el sigma para la sacarosa, que es 0,2 por 3 osmolar. Eso me da 2,6 osmolar. Y en el caso de la solución B, el sigma para el cloruro de sodio es 1 por su osmolaridad, más 0,6, que es el sigma para la glucosa por la osmolaridad de la glucosa, sumamos 4,6. Vale decir que la osmolaridad efectiva de la solución A es menor que la de la B. Por lo tanto, la presión osmótica experimental de la solución A va a ser menor que la de la B. La solución A va a ser hipotónica respecto de la B. ¿Va a existir ósmosis? Sí. ¿Desde dónde y hacia dónde? Desde la solución más diluida de partículas osmóticamente activas hacia la que tiene una mayor concentración de partículas osmóticamente activas. Bien, por último, apliquemos entonces este concepto también a nuestro ejemplo con los glóbulos rojos. La membrana de los glóbulos rojos era impermeable al sodio y al cloruro, es permeable al glicerol. ¿Qué quiere decir? Que el sigma para el glicerol es 0, el sigma para el sodio es 1, el sigma para el cloruro es 1. ¿Qué sucede si ponemos a nuestros glóbulos rojos? Recordemos que tenía esa osmolaridad interior de 320 miliosmolar en 3 soluciones distintas. La solución A tiene 160 milimolar de cloruro de sodio, 100 milimolar de glicerol. Vale decir que la osmolaridad es 2 por 160 más 100, porque el glicerol no se disocia, 420 miliosmolar. Es hiperosmolar respecto del glóbulo rojo. ¿Cuál es la osmolaridad efectiva que va a tener? Como el glicerol, la membrana es permeable, el glicerol deja de contribuir, así que solamente van a ser osmóticamente activas las partículas de sodios y cloruros que se generen por disociación del cloruro de sodio, o sea, 320 miliosmolar. Vale decir que la solución va a ser isotónica y no va a haber cambio de volumen en el glóbulo rojo porque no va a haber ósmosis. Si tenemos una solución B que es 320 milimolar de cloruro de sodio, 10 milimolar de glicerol. 320 por 2 son 640, más 10, 650. Esa es la osmolaridad que tiene mi solución. 650 miliosmolar. Vale decir que es hiperosmolar respecto del interior del glóbulo rojo.
¿Cuál es la osmolaridad efectiva? No contribuye el glicerol, así que la osmolaridad efectiva es solo 640 miliosmolar. Vale decir que la solución es hipertónica. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a haber ósmosis? Sí, desde el interior del glóbulo rojo hacia la solución. Los glóbulos rojos se van a crenar. Va a disminuir su volumen. Y en la solución C, finalmente, es cloruro de sodio 50 milimolar y glicerol 220 milimolar. La osmolaridad es 50 por 2, 100, más 220, 320, o sea que es isoosmolar respecto del interior del glóbulo rojo. ¿Cuál es su osmolaridad efectiva? No contribuye el glicerol, recordemos, entonces solamente la del cloruro de sodio es 100 miliosmolar. Vale decir que la solución es hipotónica respecto del interior de los glóbulos rojos. Entonces, ¿va a haber ósmosis? Sí. ¿Desde dónde? Desde la solución hacia el interior del glóbulo rojo. El volumen de los glóbulos rojos va a aumentar y posiblemente algunos de ellos se lisen.